Hola, mi nombre es Jason Peguero y quiero darles la bienvenida al curso de TypeScript. Vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a ver los tipos de datos que podemos manejar en TypeScript. Este soporta diferentes tipos de valores. Este nos proporciona tipos de datos para que JavaScript se transforme en un lenguaje de programación fuertemente tipado. Como ya sabemos, JavaScript no admite tipo de datos, pero con la ayuda de TypeScript podemos usar esta característica en este. TypeScript juega un rol importante cuando el programador quiere usar la característica del tipo de dato en cualquier lenguaje de script o lenguaje orientado a objetos. El sistema de verificación de tipo valida los valores que se asignan antes de ser utilizados para asegurar que el código se comporte como se espera. TypeScript provee un sistema de tipo de datos opcional, los cuales podemos clasificarlos de la siguiente manera: en estáticos, genéricos, decoradores, y los estáticos se clasifican en built-in o incorporados y user-defined o definidos por el usuario. Vamos a comenzar viendo los tipos de datos estáticos, los cuales en el contexto del sistema de tipos se le puede definir como en tiempo de compilación o sin ejecutar el programa. En los tipos estáticos, las variables, parámetros y objetos tiene tipos que el compilador conoce al momento de la compilación. El compilador usa esta información para realizar la verificación de tipos, por lo que nos muestra el error mientras tipeamos nuestro código. Los tipos estáticos se pueden dividir en dos subcategorías, que son los built-in o user-defined. Vamos a comenzar con los incorporados o tipos primitivos, los cuales son 5: number, string, boolean, void o vacío y null o nulo. Entonces, para ello vamos a crear una carpeta donde llevaremos a cabo los ejemplos o nuestro proyecto. Ustedes pueden elegir la ruta que deseen. En mi caso, yo tengo ya una carpeta creada para llevar a cabo los proyectos de TypeScript. Aquí voy a crear una carpeta que se llame Data Types. La abrimos aquí en Visual Studio Code y ahora vamos a crear nuestro primer archivo en el cual vamos a llevar los ejemplos. En mi caso lo voy a llamar main.ts. Entonces, la forma en que declaramos una variable aquí en TypeScript es similar a JavaScript en las versiones más modernas. Usamos let para declarar la variable como palabra clave, un identificador o el nombre de la variable. En este caso puede ser, por ejemplo, identifier. Usamos dos puntos para definirle el tipo de dato que va a tener esta variable. En este caso puede ser, por ejemplo, number, como también puede ser string, boolean, entre otros. Y para asignarle un valor a esta variable, vamos a cambiarlo a number. Lo hacemos con el signo de igual seguido del valor, en este caso un valor numérico, como 25.36, por ejemplo. Si intentamos agregarle un valor string, pues inmediatamente vemos aquí que nos da un error, ya que el tipo de string no se puede asignar a un tipo number. Bien, esta es la forma en que se declaran las variables. Ahora vamos a ver unos ejemplos con los tipos de datos. Vamos a colocar la instrucción export para crear este archivo como un módulo y al momento de crear una variable no tener conflictos con algunos nombres de variables o métodos que ya están predefinidos en TypeScript, que en pocas palabras corresponderían al objeto Windows. Bien, entonces vamos a comenzar con los number, los cuales, como en JavaScript, todos los numéricos en TypeScript almacenan valores con punto flotante o decimales, los cuales son tratados como valores numéricos. Los tipos de datos numéricos pueden ser usados para representar tanto enteros como fracciones. También soportan binario, octal, decimal y hexadecimal. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a declarar una variable. En este caso voy a poner un separador aquí. Esto es simplemente un comentario. Esto es ignorado por el compilador. Y vamos a crear una variable para asignarle un valor entero, en este caso, o decimal. Para ello escribimos let decimal. Decimal es el nombre de la variable de tipo number. Y la hacemos igual, por ejemplo, a 29. Puede ser 29 o 29.00. Ambas son válidas. Si imprimimos este valor por consola, vamos a ponerle un comentario acá que diga decimal
un comentario no, sino un string en este caso, y a la función de la consola, en este caso log, le podemos pasar múltiples parámetros separados por coma, como vemos aquí, la cual nos va a imprimir en una misma línea ambos valores. Podemos seguir colocando múltiples parámetros. Ahora vamos a compilar este código a JavaScript para posteriormente ejecutarlo y ver el resultado en consola. Para ello abrimos una terminal con Control Shift P. En este caso vamos a abrir una terminal integrada. Aquí la tenemos. Ya por defecto viene ubicada en la carpeta del proyecto, que sería esta, en mi caso. Entonces vamos a ejecutar el compilador que habíamos instalado en el video anterior. En este caso con la opción de W para que observe los cambios. En este caso para que nos compile a MScript 5. Y el archivo es main.ts. Enter. Y ya aquí se ha compilado. Aquí vemos el archivo que se ha generado. Vamos a abrir otra terminal. Aquí con este icono abrimos otra aquí paralelamente. Y con el comando nodemon más el archivo js ejecutamos el archivo en consola y vemos aquí el resultado. Decimal, como vemos aquí, decimal 2 puntos espacio y el valor de la variable decimal en este caso. Vamos a ver un ejemplo de cómo declarar un valor hexadecimal. Le voy a poner una coma acá. Vamos a ir colocando el archivo de JavaScript para ir viendo cómo se compila o cuál es el resultado de la compilación. Aquí vamos a declarar otra variable con let, pero en este caso que se llame hexadecimal, en mi caso, de tipo number. Y para declarar un hexadecimal literal lo hacemos colocando un 0x y el valor, en este caso voy a colocar el equivalente a 29, pero en hexadecimal, que es 1D. Vamos a imprimir el valor en consola aquí, hexadecimal 2 puntos y el valor, guardamos, vemos el resultado aquí en consola. Vemos que 0x1d es el equivalente a 29 en decimal o en decimal. Vamos a ver ahora cómo declarar un octal de tipo number, y para declarar un octal de manera literal lo hacemos con un 0 y la O seguido del valor en su forma octal. En este caso vamos a colocar el equivalente a 29, que es 35. Vamos a imprimirlo para ver el resultado octal y la variable octal. Guardamos y aquí vemos que siempre nos imprime el valor en su forma decimal, pero podemos declararlo de manera octal o hexadecimal también. Por último vamos a declarar una variable numérica, pero en este caso en su forma binaria. Declaramos una variable con let, binary es el nombre de la variable, 2 puntos y el tipo de dato que es number en este caso. Y el valor 29 en binario se coloca de la siguiente manera con un 0B000111101. Este es el 29 en su forma binaria. Con este prefijo lo declaramos de manera literal en el código. Vamos a imprimirlo, guardamos y aquí vemos que tenemos 29 en todos los casos. Y esta sería la forma en que declararíamos variables en su forma hexadecimal, octal o binaria y decimal. Ahora si intentáramos a una variable como vimos anteriormente, en este caso voy a crear una que se llame miString y la hacemos de tipo number. Si intentamos asignarle un número a esta variable vemos que nos da un error. Podemos darle un valor, por ejemplo, string. Vemos aquí en consola que nos dice el error. Nos dice que el tipo string no es asignable o no se le puede asignar a una variable de tipo number. Nos marca aquí la línea y el trozo de código que tiene el error. Pero si vamos aquí en consola y lo imprimimos, por ejemplo, string tipo miString. Guardamos, vemos que igual se imprime, ya que vemos que el resultado, como TypeScript no maneja tipo de datos, él igual crea la variable y le asigna un valor y ya en tiempo de ejecución esa variable tiene un tipo de dato string.
pero mientras estamos desarrollando el TypeScript vemos que ya tenemos un error por aquí y podemos corregirlo. Ahora vamos a ver el tipo de dato string, el cual lo usamos para representar textos en TypeScript. Los strings los encerramos entre comillas simples y dobles, lo que también significa que los strings representan una secuencia de caracteres Unicode. Vamos a ver un ejemplo. Declaramos una variable aquí que se llame, por ejemplo, let. La variable se llama name de tipo string y la hacemos igual a un string. Puede ser comillas simples o comillas dobles, o con las comillas que se denominan backtick, las cuales son estas, que son unas comillas como un poco acostadas o inclinadas, pero en este caso yo lo voy a hacer con comillas simples y le podemos dar un valor, o como ya vemos ya no nos da error, ya que en este caso tenemos es simplemente un string vacío, pero vamos a darle un valor, en este caso JSON. Guardamos, vemos el resultado aquí en JavaScript. Podemos imprimir el valor por consola. Vemos aquí, vamos a declarar por ejemplo otra variable que se llame lastName de tipo string. La hacemos por ejemplo igual a Peguero. Podemos también imprimir aquí que diga apellido o lastName. Como vemos aquí, nos imprime el valor por consola de ambas variables. Pero si creamos una variable de tipo string, como ya habíamos visto, age, por ejemplo, de edad, y la hacemos de tipo string, no podemos asignarle un valor numérico, ya que nos dice aquí que un número no puede ser asignado a un string. Pero si guardamos el archivo, vemos que en JavaScript esto es permitido, ya que, como había mencionado, no se usa tipo de datos, sino que él lo asume en tiempo de ejecución. Vamos a ver ahora cómo concatenar valores. En este caso voy a comentar esta parte. Vamos a concatenar los valores en vez de imprimirlo de esta forma. Vamos a comentar esta parte también. Este código será ignorado, ya que son comentarios. Los comentarios solo podemos hacer con estas comillas. Entonces, para concatenar, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a crear una variable que contenga el valor o los valores concatenados, que se llame por ejemplo output1 en este caso, de tipo string, y la hacemos igual a un string que diga my name is, y concatenamos con el signo de más los strings, y en este caso colocamos la variable name, signo de más para concatenar nuevamente, espacio, signo de más, y colocamos a lastName. Guardamos, imprimimos el valor por consola, en este caso de la variable output, que es de tipo string y contiene la concatenación de estos valores. Output1, guardamos, y aquí vemos el resultado. Y otra forma más cómoda que tenemos para concatenar también es, por ejemplo, output2 de tipo string, pero en este caso lo hacemos con las comillas backtick que vimos anteriormente, la cual nos permite utilizar el valor de una variable en un string. Vamos a mostrar un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a escribir el mismo texto. My name is, y para hacer referencia a una variable lo hacemos con el signo de dólar, entre llaves el nombre de la variable, en este caso name, espacio, nuevamente para hacer referencia a la otra variable, lastName. Guardamos. Vamos a imprimir el valor, en este caso de output2. Y aquí vemos que tenemos el mismo resultado, pero para codificar es mucho más eficiente hacerlo de esta forma. Ahora vamos a ver los tipos de datos booleanos. Y como ya hemos visto, los strings pueden tener de manera ilimitada diferentes valores, mientras que el tipo de dato boolean solo puede tener dos valores, que son true o verdadero y false o falso, el cual lo usamos para determinar si una condición o expresión es verdadera o no. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a declarar una variable. En este caso yo le llamaré isFalse y la hacemos de tipo boolean, igual a un valor booleano que puede ser falso o verdadero, o true o false en inglés. Vamos a hacerla en este caso false, y si lo imprimimos en consola, console.log isFalse. Esto es un string, esto no hace ninguna referencia al nombre de la variable. Yo pudiese llamar esto papá, por ejemplo. Simplemente es para que me aparezca el texto en consola y saber lo que estoy imprimiendo. En este caso es el valor de la variable isFalse, el cual es falso. Guardamos y aquí vemos el resultado. Vemos que isFalse es igual a false, pero si lo hacemos igual a true, guardamos, vemos que ahora isFalse es igual a true, los cuales son los únicos dos valores que puede tener una variable de tipo boolean o booleana. Vamos a declarar otra, en este caso
let is true de tipo boolean y la hacemos igual a true. La imprimimos, is true. Aquí he puesto una comilla, por eso me marca el error. Is true. Imprimimos y vemos aquí el resultado. También podemos, y de igual forma, si a una variable, por ejemplo, is not boolean de tipo boolean, la hacemos igual, por ejemplo, a un número, tenemos el error, ya tenemos el error de compilación, lo cual nos indica que el tipo number no se puede asignar al tipo boolean. Igual si fuera un string, nos dice aquí que el string no se le puede asignar a una variable de tipo boolean, pero podemos imprimir el valor not boolean, guardamos e igual se imprime, ya que aquí lo que se está ejecutando es JavaScript, pero en TypeScript tenemos errores de compilación, los cuales podemos verificar para que nuestro código sea más seguro. Ahora vamos a ver el tipo de dato void o vacío, el cual se utiliza como tipo de retorno para una función, lo cual significa que la función no retorna ningún valor, por ende ningún tipo de dato. En pocas palabras, si no queremos que una función no retorne ningún tipo de dato, como tipo de dato le decimos a la función que sea void. El tipo de dato void no es muy útil para una variable, ya que solo podríamos asignarle como valor undefined o null, los cuales significan en el caso de undefined que la variable no ha sido inicializada, y en caso de null que el valor de una variable es undefined o indefinido. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear en este caso varias variables. La primera sería onUsable1, que es de tipo void, por ejemplo, y la hacemos igual a undefined y vemos que no nos da ningún error, ya que void es un tipo de dato que solo soporta como valores undefined o nulo. Vamos a escribir otra variable usable2 de tipo void y la hacemos igual a nulo o null. Vemos que no nos da error de compilación. Pero si creamos otra variable de tipo void y la hacemos igual, por ejemplo, a un string JSON, vemos aquí que el tipo de dato string no se le puede asignar a un tipo de dato void. Igual, si intentáramos a un tipo de dato void asignarle un número, tendríamos el mismo resultado, lo cual es un error de compilación, como vemos aquí en consola. Pero si lo que queremos es definir una función, vamos a definir una para ver el ejemplo. Function say hello. Esta función, por ejemplo, vamos a hacer que reciba un parámetro que se llame name de tipo string, y como valor de retorno lo hacemos así. A la función le ponemos 2 puntos más el tipo de retorno o el valor que retorna la función, en este caso void, lo cual significa que no va a retornar ningún valor, y las llaves para escribir el cuerpo de la función. Entonces, con la palabra clave function definimos la función, le damos un nombre, el que queramos. En este caso podemos obviar los parámetros, o en este caso queremos que tenga un parámetro. Si quisiéramos que tuviese más, pues ponemos una coma y podemos poner aquí, por ejemplo, last name tipo string, age de tipo number. Pero en este caso, para no complicar el ejemplo, vamos a colocar un solo parámetro, y como tipo de dato vamos a colocarle void, lo que significa que la función no va a retornar ningún valor. Vamos, por ejemplo, a imprimir un texto que diga hello name. Guardamos, vemos aquí el resultado en JavaScript, y para ejecutar esta función lo único que hacemos es llamarla say hello, y entre paréntesis le pasamos los parámetros. En este caso, si no tuviese parámetros, solamente debemos colocar los paréntesis para ejecutarla. En este caso voy a poner JSON, guardo, y aquí se ejecuta la función hello y el nombre que le pasamos por parámetro. Y si imprimimos, por ejemplo, estas variables, vamos a ver el resultado, que sería console.log, la variable onUsable 1, 2, 3 y 4 en este caso. Vamos a ver el resultado y vemos aquí que es undefined el primer valor, null el segundo, el tercero ya tiene a JSON y el cuarto ya tiene 29
ya que en JavaScript no se está indicando el tipo de dato. Pero sí vemos aquí que tenemos unos errores de compilación, por lo que esta facilidad nos ayudaría bastante mientras estábamos escribiendo nuestro código y hacerlo de una manera más seguro. Vamos a ver el tipo de dato null ahora. Este es bien sencillo. Este null quiere decir que el valor de una variable es undefined o indefinido, parecido a void, lo que no es útil por sí solo. Null solo acepta un valor el cual es null. Esta palabra clave null es usada para definir un tipo en JavaScript como null. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a declarar, por ejemplo, la variable num de tipo number y la cual podemos hacerla igual a null. Vemos aquí que no tenemos ningún tipo de error, ya que el valor null es posible asignárselo a cualquier tipo de dato. Esto es útil en caso de que necesitemos declarar una variable y asignarle un valor temporal para ya más adelante saber si la variable tiene o no un valor asignado. Podemos también declarar otra variable que sea booleana, de tipo boolean, igual a null. Otra, por ejemplo, que sea str de tipo string y le hacemos igual a null. Si imprimimos una de esas variables, vamos a ver en consola que el valor sigue siendo null. En este caso no se ve, pero aquí está la palabra nulo o el valor nulo. Hay que tener pendiente que, por ejemplo, en este caso es un valor nulo, no un texto o un string. Si, por ejemplo, colocamos este dato en forma de string, vamos a ver que tiene una apariencia diferente, ya que aquí sí se está leyendo como un string. Pero si le quitamos las comillas, imprimimos la variable, guardamos, aquí vemos que ya hay un valor null en el lenguaje. Vamos a ver el siguiente tipo de dato, que sería undefined, el cual es un tipo primitivo que denota todas las variables que no han sido inicializadas con ningún valor, ni siquiera null, tanto en TypeScript como en JavaScript. Esta palabra clave no es muy útil por sí sola, pero sí la podemos utilizar para validar si una variable fue o no inicializada, como veremos en el siguiente ejemplo. Vamos a declarar una variable, por ejemplo, que se llame undefined 1. Esto no tiene nada que ver con el tipo de dato, esto es un nombre de variable, como por ejemplo puede ser papá. Yo le quiero llamar así, undefined 1, dos puntos de tipo string, y le hacemos igual a undefined, que esta sí es la palabra clave. Si imprimimos este valor por consola, vamos a ver aquí que es undefined el valor de la variable. Vamos a declarar otra variable con otro tipo de dato. Por ejemplo, number, le hacemos igual a undefined. Si imprimimos el valor, vemos que tenemos dos undefined que corresponden a las dos variables. Y si declaramos una variable, por ejemplo, la 3, de tipo boolean, pero no le asignamos ningún valor, vamos a imprimirla. Vemos aquí que tenemos tres valores undefined, ya que en esta no le hemos asignado ningún valor, por ende se le asigna el valor undefined por defecto. Esto puede ser igual en cualquier tipo de dato. Por ejemplo, si le eliminamos esto, si guardamos, vemos aquí el resultado, que sería undefined, undefined y undefined, lo que significa que estas variables no han sido inicializadas. Ahora vamos a ver el tipo de dato any, el cual es un supertipo de todos los tipos de datos en TypeScript. Es usado para representar cualquier valor en TypeScript. También es útil para activar o desactivar la verificación de tipo en tiempo de compilación. En pocas palabras, si tenemos una variable que no puede ser representada por ningún tipo de dato básico, entonces podemos declararla como el tipo de dato any. También es útil cuando no sabemos el tipo de dato que devuelve una API de terceros y queremos saltarnos la verificación de tipo en tiempo de compilación. Por ejemplo, el tipo de dato any, vamos a por ejemplo a crear una variable que se llame API amount str. Vamos a suponer que estamos consultando una API que nos devuelve un monto, pero en este caso en forma de string. Si lo hacemos igual a number, esto nos podía dar error en tiempo de compilación, pero si lo hacemos igual a string y le asignamos un valor, entre comillas, por ejemplo 2500, o por ejemplo tenemos otra API que nos devuelve un monto en forma de número, que sería number.
si necesitáramos usar este valor o asignarle este valor a una variable, pero no sabemos en qué forma nos va a llegar, entonces creamos, por ejemplo, una variable con el tipo de dato any, que se llame, por ejemplo, amount, y el tipo de dato es any. Podemos hacerla igual tanto a un string, por ejemplo, vemos aquí que no nos da error, como también a un tipo de dato number. Podemos usar cualquier tipo de dato, en este caso puede ser un booleano. Entonces vamos a hacerla igual a API amount str, mostramos el resultado por consola. Vamos a usar la función typeOf de JavaScript para saber el tipo de dato de una variable, en este caso de amount, y vamos a imprimir amount como tal, y vemos que en este caso es un string y tiene el valor 2500, que sería este. Si lo hacemos igual al valor numérico, vemos que amount en este caso ahora tiene el tipo de dato number y su valor numérico, por lo cual any es muy útil, aunque lo recomendable sería en cada caso siempre especificar el tipo de dato que se va a utilizar. Ahora vamos a ver los tipos de datos user defined o definidos por el usuario, los cuales son los arrays o arreglos, las tuplas, las enumeraciones, las funciones, las clases y las interfaces. Vamos a ver ahora los arrays. Estos son una colección de elementos del mismo tipo de dato, así como en JavaScript. TypeScript nos permite trabajar con arreglos o arrays de valores. Existen dos formas de declarar los arrays en TypeScript, que son utilizando los corchetes después del tipo de dato o usando el tipo de dato genérico de la clase array. Vamos a ver un ejemplo. Si queremos, por ejemplo, declarar un array que sea let, una lista, por ejemplo, la 1, la hacemos igual al tipo de dato, en este caso number, y le ponemos los corchetes al final de tipo de dato para indicar que es un array, pero un array de tipo number. Vamos a hacerlo igual, por ejemplo, a varios números que serían 1, 2 y 3. Guardamos y vemos que se genera aquí el JavaScript, que es un array común y corriente. La otra forma que tenemos de declarar un array es, por ejemplo, let list 2. En este caso usamos la clase array con el valor genérico. En este caso sería el tipo de dato, por ejemplo, number. Y podemos hacerlo igual a un array que tiene los números 4, 5 y 6. Estas son las dos formas que tenemos para declarar un array. Vemos también que si, por ejemplo, aquí le asignamos un valor de tipo string, inmediatamente nos da error, ya que el string no se puede asignar al tipo number. Vamos a imprimir estos dos arrays, por ejemplo, para ver el tipo de dato en consola con la función typeOf de la lista 1 y typeOf de la lista 2. Guardamos, vemos aquí que es dos objetos, ya que los arrays en JavaScript o en TypeScript son objetos. Podemos acceder a ellos de la misma forma. Por ejemplo, console log de la lista 1 vamos a obtener el valor en el índice 1, que sería el 2. Y de la lista 2 podemos acceder al índice 1, que sería el 5, o al 2, que sería el 6. Guardamos. Vemos aquí el 2 y el 6. Igual si intentamos crear un array, por ejemplo, un booleano acá, vemos que nos da un error de la misma manera en que lo hicimos acá. Entonces, estas son las dos formas que tenemos en TypeScript de declarar un array. Ahora vamos a ver el tipo de dato tuplas o tuple en inglés, los cuales incluyen un conjunto de valores de diferentes tipos de datos. Estos nos permiten expresar un array donde se conoce el tipo de datos de un número de elementos fijos. Por ejemplo, si queremos representar un valor como un par de un número y un string, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear, por ejemplo, un array que contenga datos de un estudiante. Por ejemplo, vamos a crear con let student1 y el tipo de dato va a ser un array donde el primer valor va a ser un string, el segundo valor va a ser un número y el tercer valor va a ser un booleano. Esto quiere decir que el valor de esta tupla va a ser de la siguiente forma: un string para el primer valor, un número para el segundo valor y un booleano para el tercer valor. Vamos a arreglar un poco acá la pantalla. Vemos que ahí no nos da error, pero si cambiamos, por ejemplo, este y lo hacemos un string, inmediatamente nos da un error, ya que el tercer valor, que es un booleano, no corresponde a este tipo de datos. Si vemos acá, esto es llevado a JavaScript en su forma normal, es un array con valores de diferentes tipos de datos, y para acceder a cada uno de los valores lo hacemos tal cual, como si fuera un array normal. Vamos, por ejemplo, a imprimir en pantalla.
nombre del estudiante. En este caso, del estudiante 1 quiero el índice 0, el valor que tiene el índice 0. En este caso es un string que sería JSON. Vamos a repetir esta instrucción varias veces. En este caso sería la edad, que está en la posición 1 del array, que sería este. Y aquí, por ejemplo, si fue aprobado o no. En este caso sería el 2. Guardamos. Y vemos aquí en consola los 3 valores. Vamos a crear otro para hacer otro ejemplo. Student 2. De igual forma vamos a darle los mismos tipos de datos. No es necesario, ya que esto es un array independiente de este. Pero para tener, como quien dice, varios estudiantes, le vamos a asignar la misma estructura. La hacemos igual, por ejemplo, a Pedro, de edad 25, y en este caso no aprobó. Vamos a imprimir esta parte acá, y aquí vamos a hacer, y aquí vamos a imprimir el valor de estos dos estudiantes. Guardamos y aquí vemos el valor de Jason y el valor de Pedro, o los valores. Entonces esta es la forma en que podemos declarar una tupla en TypeScript, indicando como tipo de dato encerrados en un array el tipo de dato que equivale a cada índice del array. En este caso un string para el primer valor, y aquí le colocamos un string. Para el segundo valor un numérico, entonces el valor debe ser un array donde el segundo elemento sea uno de tipo number. Igual para el valor número 3 o el tercer valor. Vamos a hacer otro ejemplo para tenerlo un poquito más claro o ver una nueva forma de trabajar con este tipo de datos. Sería, por ejemplo, declarando una variable que se llame students en plural, ya que contendrá diferentes estudiantes o valores de estudiantes. Lo hacemos igual a una tupla que sea un string, un number y un booleano. La hacemos igual, pero en este caso, como es un array de esta tupla, lo que hacemos es, le indicamos a este tipo de dato que sea un array, y lo hacemos igual a un array que dentro contiene los valores que corresponden a la tupla. Por ejemplo, Jason 29 y un valor booleano true. Podemos indicar otro valor que sea el mismo de antes, Pedro 25 false. Vemos que en JavaScript es un array tal cual, pero esta sería la forma en que podemos trabajar una estructura de datos de tipo tupla. Y si por ejemplo queremos ahora imprimir, podemos usarlo con el for each. En este caso students.forEach. Vemos que el editor nos ayuda, ya que sabe que esto es un array. .forEach. Y esta función forEach recibe como parámetro otra función, la cual recibirá como parámetro cada elemento del array. Entonces, si queremos recibir un estudiante, entonces vamos a colocar aquí una función flecha, student, y aquí podemos colocar, o vamos a colocar el código que se ejecutará para cada elemento del array. En este caso él va a iterar este array y el primer elemento es este, entonces nos los devuelve como parámetro a esta función. Si lo imprimimos, si vemos el resultado por consola, por ejemplo, console log de student, guardamos, vemos aquí que nos imprime cada uno de los elementos. Por lo que ahora, teniendo este objeto, podemos darle formato al resultado por consola, por ejemplo, console log nombre de student, en este caso el primer elemento, ya que el primer elemento corresponde a un string que sería el nombre. El segundo elemento sería la edad y el tercer elemento sería si fue aprobado o no. Vamos a poner un último console log para que nos imprima una línea en blanco, un separador. Guardamos y aquí vemos la salida, que sería cada uno de los objetos que tiene la tupla o el array de tuplas de esta forma. Aquí podemos agregar otro, por ejemplo, one
20. Juan aprobó. Guardamos. Y automáticamente vemos el resultado acá en consola. Ahora vamos a ver el tipo de dato interface o interfaz, la cual es una estructura que actúa como un contrato en nuestra aplicación. Esta define la sintaxis que debe seguir una clase, lo que significa que la clase que implemente una interfaz o interface está destinada a implementar todos los miembros de la interface o interfaz. Esta no puede ser inicializada, pero puede ser referenciada por la clase que la implementa. El compilador de TypeScript usa la interfaz para realizar un chequeo de tipo lo que se conoce como duck typing o estructura subtyping. En pocas palabras, el compilador valida el tipo de datos de cada miembro de la interfaz. Vamos a ver un ejemplo de cómo crear una interfaz. Para ello usamos la palabra clave interface, le damos un nombre a la interfaz, en este caso por ejemplo calculator, y entre llaves ponemos o colocamos los miembros de esta, que serían, podemos colocar por ejemplo el nombre de una propiedad que se llame por ejemplo operation, que sea de tipo string, aquí sin coma. Vamos ahora por ejemplo a colocar aquí una operación, por ejemplo la suma, que sería add, que recibe dos parámetros, que sería el número A de tipo number y el número B de tipo number, y nos devuelve en este caso un valor numérico. Esta sería la forma en de que declaramos una interfaz para que sea implementada en una clase, como también puede ser implementada de forma anónima o en una clase anónima de la siguiente manera. Creamos un objeto C de tipo calculator, este sería el tipo de dato, y esta variable de tipo calculator la hacemos igual a un objeto, el cual deberá implementar estos dos valores, que sería por ejemplo operation igual a un string, aquí lo he escrito mal, operation. Aquí nos sigue dando un error ya que falta el método add o la propiedad add por implementar. Colocamos una coma ya que esto es un objeto. Fíjense que aquí no declaramos el tipo de dato ya que es un objeto de TypeScript o un objeto JSON. Y ahora vamos a declarar el método para que no nos diga este error o no nos siga saliendo este error. Eso lo hacemos con add, entre paréntesis, como vemos aquí recibe dos parámetros, uno A que sería de tipo number y el segundo que sería B de tipo number, y como tipo de retorno sería number. En este caso sería opcional esto aquí, el tipo de dato, pero yo se lo voy a colocar tipo number, B de tipo number, y retorna un number. Aquí sí ya tenemos que indicar la implementación del método. Como vemos aquí no indicamos ninguna implementación, por lo que ya en esta implementación sí debemos colocarle el cuerpo a la función. Aquí nos da un error ya que estamos indicando que el tipo de retorno es number, pero en este caso la función no está retornando ningún valor y por eso nos dice que la función cuyo tipo declarado no es void o any debe devolver un valor. Aquí vamos a retornar un valor que sería con la palabra clave return de A más B. Guardamos y ya no tenemos errores. Esto aquí, como le había comentado, podemos obviar esta parte. Vamos ahora a ver el resultado por consola con console log del objeto C. Punto. Vamos ahora a llamar los miembros de esta clase, que serían operation, que sería la propiedad, y add, que sería el método. Vamos a llamar a add entre paréntesis y vemos que igual nos sigue apareciendo que los valores deben ser numéricos, ya que así está definido en la interfaz. Vamos a pasarle dos valores que serían 5,10. Ya no tiene errores, guardamos. Vemos que el resultado es 15, pero si intentamos por ejemplo colocar un string acá, vemos que nos da un error inmediatamente, aunque no le hayamos colocado aquí los tipos de datos, que como le he mencionado ya están definidos en la interfaz. Más adelante vamos a ver una clase y vamos a ver que podemos implementar una interfaz en una clase. Cuando lleguemos a este tipo de datos lo veremos. Vamos por ejemplo ahora a declarar otra interfaz, en este caso que sea interface person. Esta interfaz tiene tres propiedades que serían name de tipo string,
last name igual de tipo string y la edad que sería de tipo number. Guardamos. Vemos que las interfaces ni siquiera se reflejan en JavaScript, pero a nivel de TypeScript sí son de mucha ayuda. Vamos ahora a declarar un objeto que implemente esta interfaz, en este caso de manera anónima. Sería letP de tipo person y le hacemos igual a un objeto JSON, el cual nos da un error inmediatamente, ya que no estamos implementando todas las propiedades, que serían name igual a JSON, last name igual a peguero. También vemos que tenemos ayuda del editor, ya que él sabe que estamos implementando esta interfaz, por lo que por defecto nos ayuda con los nombres de las propiedades. Lo hacemos igual a 29. Como vemos aquí, solamente tenemos un objeto común y corriente de JavaScript y las interfaces no se compilan a JavaScript, solo sirven de ayuda cuando estamos tipeando en TypeScript. Vamos a imprimir este objeto, console log p, guardamos y vemos aquí el resultado, el objeto JavaScript. Vamos a ver ahora el tipo de datos class. Vamos a ver ahora los tipos de datos class o las clases, las cuales son usadas para crear componentes reutilizables y actúen como plantilla para crear objetos. También es una entidad lógica que almacena las variables y funciones que realizan operaciones. TypeScript soporta clases desde ES6 y se diferencian de una interfaz, ya que en la clase está la implementación dentro de esta y en la interfaz solo definimos las propiedades y métodos, indicando que deben ser implementadas cuando una clase quiera implementar dicha interfaz. Vamos a ver un ejemplo de cómo definir una clase. Para ello usamos la palabra clave class en minúscula y le damos un nombre. En este caso puede ser, por ejemplo, person, de persona, y entre llaves vamos a colocar las propiedades y los métodos que correspondan a esta. Por ejemplo, vamos a crear tres propiedades que serían el nombre de tipo string, last name de tipo string y age de tipo number. En las clases podemos definir un constructor, que básicamente es la primera función que se ejecuta al momento de crear un objeto y con el cual podemos indicar que obligatoriamente se indiquen parámetros al momento de crear un objeto. Para definir un constructor en una clase lo hacemos con la palabra clave constructor y entre paréntesis los parámetros en caso de que queramos que se indiquen, y entre llaves el cuerpo del constructor. Vamos por ejemplo a definir que al momento de crear un objeto nos pasen estos tres valores al constructor, que serían por ejemplo name de tipo string, last name de tipo string y la edad de tipo number. Entonces esos parámetros queremos hacerlo igual o queremos asignárselo a estas propiedades de la clase. Para ello lo hacemos con la palabra clave this para acceder a cada uno de los miembros de la clase. En este caso this punto, y aquí vemos las propiedades que tenemos definidas. Por ejemplo, en este caso name lo hacemos igual al parámetro name, igual this last name al parámetro last name, que sería este. Y por último this age igual a age o al parámetro age, que sería este. Estos tipos de datos deben coincidir, ya que si por ejemplo age fuera de tipo string, aquí nos estaría dando error, ya que le estamos asignando un tipo de dato numérico a una variable que es de tipo string. Vamos a cambiarlo nuevamente number, ya que no tenemos el error, y podemos crear también por ejemplo un método para imprimir los valores. En este caso se puede llamar print details, pero acá no le vamos a pasar ningún valor o ningún parámetro. Definimos la función de esta manera y el tipo de dato que sea void, ya que no queremos que la función retorne ningún tipo de dato o ningún valor. Vamos a imprimir por consola los valores, console.log. Podemos imprimir el valor this, ya que this hace referencia al objeto como tal, por lo que nos imprimirá tanto las propiedades como los métodos que tenga definido. Vamos a crear un objeto para probar, en este caso que se llame letJSON, que es igual
de tipo person. Vemos aquí que como tipo de dato le estamos asignando la clase que hemos definido y la hacemos igual a un objeto de tipo person. Y para crear un objeto de una clase lo hacemos con la palabra clave new. Vemos aquí que tenemos un error, ya que debemos llamar al constructor. Para eso lo hacemos colocando los paréntesis al final acá. Y aquí nos indica que debemos pasarle estos parámetros al constructor, que sería esta parte acá. Entonces le pasamos los valores que serían JSON peguero. Y como tercer parámetro, como vemos acá, el número, que sería la edad. Entonces ahora tenemos el objeto JSON, el cual con el punto podemos acceder a sus propiedades. Vemos acá que la tenemos. En este caso vamos a ejecutar la función print o el método de la clase. Vamos a guardar y vemos aquí que nos imprime que es un objeto de tipo person y las propiedades que tiene este. Vemos acá que el JavaScript es un poco ya más complejo, por lo que en TypeScript es mucho más sencillo llevar a cabo lo que es la declaración de clases, métodos y los tipos de datos. Podemos crear otro objeto, por ejemplo, uno que se llame Linda, por ejemplo, de tipo person igual. Le hacemos igual a new person, un nuevo objeto que se llame, por ejemplo, Linda Rodríguez y que tenga la edad, por ejemplo, de 27 años. Guardamos, solo vemos a JSON ya que no estamos imprimiendo los valores de Linda, pero si imprimimos acá una línea en blanco y decimos linda.printDetails, aquí imprimimos los valores del objeto JSON y acá los valores del objeto Linda, y ambos objetos son de tipo person. Guardamos y aquí vemos los dos objetos en consola, que serían JSON y Linda. Vamos, por ejemplo, ahora a declarar una interfaz para ver un ejemplo de cómo implementarla. En este caso vamos a declarar una interfaz que se llame iPerson para diferenciar el nombre de la clase. En este caso interfaz person. La declaramos acá. Y vamos a declararle estas propiedades. Y por ejemplo este método. Entonces, si tenemos esta interfaz y queremos implementarla en una clase, lo único que debemos hacer es con la palabra clave implements. Indicamos acá las interfaces que queremos implementar. Pueden ser varias, pero en este caso solo queremos implementar iPerson, por lo que decimos iPerson. Aquí inicialmente no nos da error, ya que tenemos implementada las propiedades y los métodos, pero si por ejemplo yo elimino este método de la clase, inmediatamente nos da error, ya que ese método debe ser implementado como lo hemos indicado acá en la interfaz. Todas las clases que implementen esta interfaz deben tener estas propiedades definidas. Damos control Z para colocar el método nuevamente. Igual si quitamos una propiedad o todas, nos da error, ya que nos dice que es obligatorio por el tipo de dato iPerson o la interfaz. Y esta sería la forma en que implementaríamos una interfaz en una clase en TypeScript. También otro ejemplo es que podemos definir, por ejemplo, una función aquí que se llame function que diga print person y que como parámetro tengamos que pasarle un objeto que implemente esta interfaz, no un objeto de tipo person, sino de tipo iPerson, y de esta manera obligamos a que el parámetro que coloquemos sea un objeto que implemente esta interfaz. Por ejemplo, aquí le decimos print person y le decimos que el parámetro sea person de tipo iPerson. Vamos a hacer un simple console acá que diga iPerson para diferenciarlo de este aquí abajo e imprimimos el objeto que nos pasen por parámetro. Si llamamos a esta función, vamos a ver que tenemos que pasarle un objeto de tipo iPerson, o en pocas palabras un objeto anónimo que ya tenga todas las propiedades y métodos implementados, o una clase que ya implemente esta interfaz. En este caso tenemos dos objetos de tipo person y como ya sabemos person implementa iPerson, la interfaz. Por ende yo puedo pasarle
a esta función un objeto de tipo person. Como vemos acá no nos da error. Vemos acá que el editor nos dice que JSON es de tipo person o la clase person, pero no nos da error ya que la clase person implementa iPerson. Si yo por ejemplo le digo que ya no la implemente, le quito esta instrucción, guardo. Vemos acá que no nos da error. Eso es porque la clase ya por defecto tiene los valores que se necesitan o que necesita tener iPerson. Pero si por ejemplo yo quito aquí una propiedad, la quito de acá para no recibir ese error, guardo, vemos que ahora sí nos da un error ya que la clase person no está implementando todo lo que necesita iPerson. Vamos a darle para atrás todo. Vemos ahora que no nos da error y aquí vemos que nos imprime el valor person, en este caso de JSON, con esta instrucción acá. Bien, ahora vamos a ver lo que son las enumeraciones o los enums, las cuales definen un conjunto de constantes. En este caso TypeScript provee dos tipos de enumeraciones, unas basadas en string o cadenas y otras basadas en números o number. Estos tienen como valor un número y por defecto TypeScript lo inicia desde cero, pero podemos cambiarlo, incluso elegir el tipo de datos que queremos que contengan las constantes siempre y cuando coincidan todas las constantes de las enumeraciones con el mismo tipo de dato. Vamos a ver un ejemplo. Para declarar una enumeración lo hacemos con la palabra clave enum en minúscula seguido de el nombre. En este caso vamos a elegir por ejemplo color. Abrimos y cerramos llaves y aquí dentro podemos definir diferentes constantes, por ejemplo red, blue, green. Guardamos, vemos aquí cómo se haría en un JavaScript puro. Y si ahora queremos acceder a cada una de las constantes, por ejemplo vamos a imprimir una con un console log, lo que debemos hacer es acceder al nombre, en este caso color, punto, y automáticamente nos aparecerían las constantes acá. Vamos a imprimir por ejemplo la azul, la blue, guardamos y aquí vemos que nos imprime un 1. Esto es porque a medida que la vamos definiendo acá, TypeScript le va asignando un valor numérico que inicia desde 0. Por ejemplo red valdría 0 en este caso. Guardamos 0. Si queremos asignarle un valor específico a cada una de las constantes, pues solo debemos con el signo de igual colocarle el valor que queramos. En este caso puede ser por ejemplo 5, a la verde vamos a colocarle por ejemplo 10 y a la roja 1. Como ven aquí todos los tipos de datos, en este caso los valores corresponden al mismo tipo de dato que sería number. Si guardamos, ahora red vale 1, vamos por ejemplo a imprimir green y vemos acá que vale 10. También podemos acceder a este valor literal accediendo a la enumeración en forma de array a cada elemento. Vamos a, por ejemplo, si queremos acceder al valor blue, lo hacemos con el índice 5 en la enumeración color. Por ejemplo, podemos hacer esto y le ponemos un 5 acá, guardamos y vemos que nos aparece blue. Si accedemos con el valor y colocamos por ejemplo 10, guardamos, nos aparece green. También podemos acceder a los valores, por ejemplo red, para que nos devuelva el valor en forma de string acá. Por ejemplo, si coloco aquí red, guardo y aquí veo que me devuelve un 1. Si le coloco por ejemplo blue, nos devuelve un 5. Ahora vamos a colocarle a cada constante otro tipo de dato, por ejemplo string. Si yo quiero que red en vez de 1 tenga como valor rojo en español, guardamos, vamos acá a imprimir punto red, guardamos y nos devuelve rojo, ya que este es el valor. Y como ya sabemos, TypeScript le va asignando un valor automático en caso de que no le coloquemos nada acá. Por ejemplo, si yo remuevo esto y remuevo esto, como ven aquí nos está dando un error, ya que hemos inicializado la primera constante con un valor string, por lo que las demás TypeScript no sabe qué valor asignarle porque no es un autoincrementable, por ejemplo en el caso de number. En pocas palabras, si accedemos ahora a blue, por ejemplo, vemos que nos devuelve un undefined, por lo que ahora deberíamos indicarle a cada constante el valor que contendrá. Puede ser un entero o un string. Como ven acá, green nos sigue dando error, nos dice que la enumeración debe tener un inicializador, ya que él entiende que todas las constantes deben tener un valor string.
Si yo, por ejemplo, a blue le asigno un valor entero, vemos que ya esta tiene su valor, aunque sea numérico, y green automáticamente asume el valor incremental, que sería 6. Si imprimimos, por ejemplo, green, vemos que tenemos el valor 6. Si colocamos aquí, por ejemplo, el valor 10, green valdría 11. Pero si es un string, ya aquí TypeScript no sabe qué valor asignarle, porque esto es una cadena de texto y nos devuelve acá indefinido. Como vemos acá, nos devuelve un error que dice que el miembro de la enumeración debe estar inicializado. Ahora vamos a ver lo que son las functions o funciones, los cuales son un bloque lógico de código para organizar un programa. Tal como en JavaScript, en TypeScript también es posible definir o crear funciones como funciones con nombres o funciones anónimas. Las funciones se aseguran de que nuestro código es legible, mantenible y reutilizable. Una función está compuesta de un nombre, un tipo de retorno y parámetros de entrada. Entonces, para declarar, por ejemplo, una función, lo hacemos con la palabra clave function. Le damos un nombre, en este caso, por ejemplo, puede ser add. Para sumar, en este caso la función lo que hará será sumar dos números. El nombre sería add y entre paréntesis los parámetros. En este caso me interesa que tenga dos parámetros, que sea a de tipo number y b de tipo number. Y aquí ya al final de los paréntesis colocamos dos puntos para indicar el tipo de retorno que va a devolver la función. En este caso queremos que la función devuelva un número, por ende le decimos que sea de tipo number el retorno. Abrimos y cerramos llaves para colocar el cuerpo de la función. Inicialmente nos da este error ya que no estamos retornando nada. Como vemos acá nos dice que como no colocamos tipo de retorno void ni any, automáticamente debemos retornar un valor para que el error se vaya. Para esto lo único que debemos hacer es retornar la suma de ambos números. Y listo, con esto ya no tenemos más error. Si ejecutamos o mostramos el valor, console log de add, pasándole dos números 5 y 7, guardamos, vemos aquí que nos retorna la suma. Si le decimos que cuál es el tipo de dato que retorna la función, o sea la función se ejecutaría y el valor lo ejecuta con la función typeof, y vemos aquí que es de tipo number, tal cual indicamos acá. También en TypeScript podemos crear funciones anónimas, las cuales no tienen esta estructura con la palabra function, sino que por ejemplo podemos declarar una variable que se llame sum, la hacemos igual a paréntesis. Esta parte sería para colocar los parámetros de entradas en caso de que haya. Vamos a colocar los mismos parámetros de la función anterior, que serían a number y b number, y el tipo de retorno que sería otro number, seguido de esta sintaxis que sería el signo de igual mayor que, y abrimos y cerramos paréntesis. Esta forma de función se conoce como función de flecha por este signo o esta sintaxis que tiene, y aquí de igual forma retornaríamos la suma de ambos números. Y esto sería una función anónima, ya que esto incluso se lo pudiéramos pasar como parámetro a una función al momento de ejecutarla, pero en este caso lo que hacemos es asignárselo a una variable. Para ejecutarla hacemos igual un console log, vamos a colocar un typeof o vamos a colocarlo más adelante y llamamos a la función haciendo referencia a la variable, y para ejecutarla abrimos y cerramos paréntesis. Vemos acá que debemos pasar estos dos parámetros, en este caso vamos a colocar 6 y 8, guardamos. Y vemos aquí que nos retorna 14, que es el resultado de la suma. De igual forma, si hacemos un typeof, nos devuelve el tipo de dato de esta función de retorno, que es number también. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a intentar o vamos a colocarle a la primera función que coloquemos acá un parámetro que sea una función anónima. Por ejemplo, podemos llamarla de esta manera func. Este sería el nombre para hacer referencia a ella, pero la hacemos de tipo function, como vemos acá. Vamos a darle un nombre más significativo, que sería por ejemplo str before, que básicamente lo que quiero que haga esta función sea devolverme el texto para colocarlo delante de la operación o del resultado de la operación. Para ello lo que debemos hacer es llamar esta función, por ejemplo sea str before, la ejecutamos, colocamos el signo más para concatenar y entre paréntesis, para no tener conflicto con los signos de más de concatenación, vamos a agregar un espacio acá. Aquí nos da un error, eso es por el tipo de retorno, ya que este debe ser de tipo string.
porque aquí estamos retornando un string. Al momento que concatenamos números con string, automáticamente el resultado se convierte a un string. Entonces ahora si llamamos a esta función, vemos que nos da un error ya que falta un parámetro. Y yo, por ejemplo, lo que quiero como tercer parámetro, que es una función, es devolver. Vamos a crear la función anónima, que sería de esta forma. Yo lo que quiero es devolver el texto que va a aparecer delante del resultado, que sería, por ejemplo, return, abro comillas y pongo la suma es, guardo. Como vemos acá, lo que me aparece es string. Eso es porque estoy usando la función typeof. Si la quito, para que me devuelva el resultado de la función, vemos acá que nos devuelve el string más el espacio. En este caso este no es necesario. Guardo nuevamente y aquí vemos que nos aparece el texto que está delante más la suma, como vemos acá. Entonces aquí tenemos dos parámetros que son de tipo entero y un tercer parámetro que es de tipo function, lo cual es una función anónima, ya que solamente se crea en esta parte del código, no es reutilizable. Si queremos hacerla, por ejemplo, reutilizable, la anónima, declaramos una variable que se llame str_before, la hacemos igual al mismo cuerpo de la función en esta forma. Guardamos y como tercer parámetro le pasamos la función, pero sin los paréntesis, ya que en este caso solo queremos hacer referencia a la función, pero no ejecutarla en este momento. La función, como vemos acá, se ejecuta ya dentro de la función add. Aquí solamente pasamos las referencias. Si guardamos, tenemos el mismo resultado acá. De igual forma podemos crear otra función con function que se llame, por ejemplo, str_before2 y que nos devuelva el texto. La suma es. Entonces, si queremos utilizar esta función, igual se la pasamos acá, pero sin ejecutarla, o sea, sin los paréntesis. Vamos a comentar este código para no tener inconveniente y vemos el mismo resultado, solamente pasando como referencia a la función que queremos ejecutar. Si lo queremos hacer de forma anónima, pues colocamos el cuerpo de la función, que sería todo esto, acá. Bien, ahora vamos a ver lo que son los genéricos o los generic, los cuales son usados para crear componentes que puedan trabajar con múltiples tipos de datos en lugar de uno solo. Estos nos permiten crear componentes, clases o funciones reutilizables y nos aseguran que el programa sea flexible y escalable en términos de largo plazo. Vamos a ver un ejemplo de cómo declarar genéricos. En este caso yo voy a crear una clase, como ya hemos visto anteriormente, solo para hacer referencia a este tipo de dato. Lo voy a declarar con una propiedad, y para declarar un generic vamos a crear una función que sea function, que se llame por ejemplo getValue, y con esta sintaxis menor que y mayor que y una referencia al tipo de dato que puede ser por ejemplo t. Aquí seguimos, colocamos los paréntesis y vamos a recibir un valor que sea de tipo, esto es haciendo referencia al tipo de dato que queremos, con el que queremos trabajar. Vamos a indicar un parámetro y vamos a hacer que el parámetro sea igual al tipo de dato que indiquemos acá. Por ejemplo, un parámetro que se llame value, que sea de tipo t, y la función va a retornar un valor de tipo t también. Abrimos y cerramos llaves y lo que hacemos es retornar un valor que sea de tipo t. En este caso podemos retornar el valor de value, ya que value es de tipo t. Esta es la forma en que declararíamos genéricos, ya que de esta forma, vamos a ver un ejemplo, podemos trabajar con todos los tipos de datos, incluso lo que definamos nosotros como clases o interfaces. Vamos por ejemplo a imprimir el valor console.log de la función getValue, pero en este caso quiero trabajar con string. Por ejemplo, abro y coloco menor que y mayor que, y dentro de estos signos vemos que tenemos que colocar un tipo de dato. Esto es desconocido ya que se asigna después que lo coloco acá. Yo quiero trabajar por ejemplo con los strings, y cuando abro y cierro paréntesis vemos que ahora el tipo de dato del parámetro, en este caso t, ahora es string, y el tipo de retorno también es string. Vamos a colocar el parámetro. Si coloco por ejemplo un número, me da error, ya que él detecta que debe ser un string y no un de tipo number. Entonces le coloco acá JSON por ejemplo como string y listo. En este caso puedo usar la función para trabajar con strings, guardo y aquí me devuelve el valor. Si queremos también trabajar por ejemplo con
number, lo podemos hacer getValue, y en este caso quiero que trabaje con number, abro y cierro paréntesis, y vemos que ahora el parámetro y el tipo de retorno son de tipo t igual. Vamos ahora sí a colocar un número acá, guardo, y vemos que nos retorna el número 29, que es este valor. También podemos, otro ejemplo, utilizar clases, por ejemplo getValue, y el tipo de dato con el que quiero trabajar en la función en este caso es de tipo person, por lo que ahora si abro y cierro paréntesis debo pasar value con el tipo de dato person y nos va a devolver un person. Entonces vamos aquí a crear un objeto antes de, por ejemplo, JSON igual a new person, y JSON punto la propiedad, en este caso name, la hacemos igual a el string JSON. Este objeto se lo puedo pasar ahora como parámetro JSON y me devuelve un objeto de tipo JSON, como vemos acá. Tipo de dato más las propiedades que contiene el objeto, que sería solamente en este caso name. También pudiésemos hacerlo de forma anónima, un objeto anónimo con console log getValue de tipo person, pero en vez de crear un objeto en esta forma, como parámetro le pasamos un new person, pero en este caso sería lo ideal crear un constructor que nos permite indicar aquí el valor. Por ejemplo, podemos aquí ponerle un constructor con el name de tipo string y hacemos la propiedad name, que es esta, igual al parámetro. Aquí nos da un error, podemos cambiar esto, quitar esta línea y colocarlo acá, y aquí podemos pasarle a Pedro, por ejemplo. Guardamos y vemos acá que nos retorna a person, que en este caso que es JSON, y a Pedro, que es este objeto anónimo que pasamos como parámetro. Dentro de la función podemos también determinar algún tipo para hacer algo específico con él. Por ejemplo, podemos preguntar acá si value es una instancia de person, entonces value.name, que sería la propiedad de la clase, esta, vamos a hacerla igual al value.name y le agregamos, por ejemplo, admin para poner algo y retornamos el objeto. Entonces en estos dos casos va a retornar el nombre de la persona con admin en el texto. Guardamos y aquí vemos que podemos identificar algún tipo específico. En este caso, si es una instancia de tipo person, hago esta operación y como vemos acá tenemos los dos objetos person, pero con el texto modificado como indicamos anteriormente en esta parte. Aquí no es necesario siempre en lo genérico usar, por ejemplo, la letra T. Pueden usar la letra que quieran, por ejemplo la P, para hacer referencia a este tipo de datos de acá. P y P. También podemos indicar múltiples tipos de datos. Por ejemplo, yo quiero que sea un tipo de dato P y otro que sea de tipo M. Y aquí en este caso M puede ser el tipo de retorno. Y por último vamos a ver lo que son los decorators o decoradores, los cuales son un tipo de dato especial, ya que pueden ser adjunto a la declaración de una clase, método, propiedad, accesor y parámetros. Esto nos provee una forma de agregar anotaciones o metadatos a las clases y funciones utilizando el símbolo de arroba. Vamos a ver un ejemplo. En este caso un ejemplo sencillo, ya que es un tema bastante complejo, pero por lo menos en esta parte le voy a enseñar cómo se declara un decorador o una anotación. Para ello lo único que debemos hacer es crear una función con la palabra clave function, en este caso que se llame a, y el tipo de retorno que sea una función. Abro y cierro paréntesis y lo que debemos hacer acá es retornar pues una función como tal. Puede ser de esta forma como también puede ser de esta forma. Aquí podemos poner un texto para saber lo que sucede en este momento, un console log. Por ejemplo, A es evaluada. Y aquí esta función, la función de retorno para A, debe contener los siguientes parámetros, que son el target, que es de tipo any,
el property name o property key, que es de tipo string, y el descriptor, que es de tipo property decorator. Esto es una clase ya incorporada de TypeScript. Vamos ahora, por ejemplo, a imprimir cada valor o cada uno de estos parámetros para ver qué nos devuelve en consola. En este caso target. Vamos a poner un nombre aquí que diga target. Property key y el descriptor. Entonces en este caso lo que tenemos es una anotación que se llama A, que podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a crear una clase acá que se llame person sin ningún contenido dentro del cuerpo, solo para probar la anotación. Guardamos, y aquí para utilizar la anotación solo debemos con el signo de arroba indicar el nombre, que en este caso es A. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí vemos que se está utilizando la anotación, pero en este caso estamos recibiendo un error, ya que los decoradores en este momento están de manera experimental en TypeScript, lo cual para poder utilizarlo debemos configurar esta opción, ya sea en un archivo tsconfig que veremos más adelante en el curso. Pero lo que podemos hacer es cancelar esta consola, volver a ejecutar nuestro comando, pero con la opción -- experimental decorators, en esta forma. Ahora si le damos, ahora no tenemos ningún error, ya que activamos la opción. Y como vemos acá nos dice, al momento de asignar una anotación o un decorator, lo primero que hace es ejecutar esta parte, como vemos acá en la consola. Ya luego lo que hace es ejecutar esta función que estamos retornando, donde el target equivale en este caso a una función de tipo person, que es el nombre de la clase. Property name viene como undefined, esto es porque no se lo asignamos a una propiedad, sino que a la clase como tal. Igual para el descriptor. Si ahora a esta parte acá le creamos una propiedad, por ejemplo name de tipo string, y le asignamos la misma anotación, guardamos, vemos que se ejecuta dos veces ahora, pero se ejecuta primero en este orden, ya sea esta primero y luego esta, ya que vemos acá que se ejecutó la de la propiedad primero. Como vemos acá es evaluada, el target es el objeto person, estamos acá, y la property key es el name, que es el nombre de la propiedad a cual le asignamos la anotación. Ya luego se ejecuta esta parte, que sería este resultado en la consola. Podemos por ejemplo crear otra anotación, simplemente copiando esta parte y le cambiamos el nombre acá a B. Y si le asignamos ahora la anotación B también a esta parte, guardamos, vemos que primero se evalúan, en este caso la A y luego la B, se ejecutan estas dos, primero la B y luego la A. Vamos a colocar un indicador en este caso, por ejemplo para la A vamos a crear aquí un target A, y para la B vamos a colocarle aquí una B para diferenciarlo en la consola. Esta la vamos a eliminar para entender mejor el ejemplo. Guardamos y vemos que ambas son evaluadas inicialmente, pero ya luego primero se ejecuta la B, la que está de último, y ya luego se ejecuta la A, porque lo hace en el orden desde la última hasta la primera. Vamos a crear por ejemplo una tercera que se llame C. Vamos a colocar aquí C.
y aquí la anotamos con la anotación o el decorador C. Guardamos. Vemos aquí que ambas son evaluadas, pero primero se ejecuta la C, luego la B y luego la A. Podemos, por ejemplo, también crear otra propiedad que se llame lastName string, y aquí vamos a colocar otro orden de las anotaciones. Por ejemplo, vamos a poner la B primero, la A o la C en el medio, y aquí vemos que son evaluadas primero la B, luego la C, luego la A, como vemos acá, y se ejecuta la A primero, ya que está colocada de último, como vemos acá, luego la C y luego la B. Vemos en este caso que nos devuelve el property name o el property key de lastName, ya que así se llama la propiedad. Vamos ahora a colocarle, por ejemplo, a un método las anotaciones. Vamos a colocar, por ejemplo, getFullName de tipo string, que nos retorne el nombre completo, que sería thisName. Vamos a colocarlo en esta forma. This.name, this.lastName, y le voy a colocar en este caso una sola anotación que sería la A. Guardamos y vemos ahora que el target es del objeto person, la función getFullName, el property key es getFullName, que es el nombre del método, y el descriptor nos da un poco más de información de lo que es la función como tal. Y bien, con esto ya hemos terminado esta parte. Esto realmente es un tema bastante amplio, el cual no voy a abordar en este video, pero ya más adelante quizás podamos hacer unos ejercicios donde utilicemos los decoradores, pero por lo menos en este video ya hemos visto cómo declararlos y cómo utilizarlos. Si por ejemplo han utilizado o han visto Angular, se darán cuenta que Angular utiliza lo que son decoradores o anotaciones, lo cuales pueden ser útil en una determinada situación, implementarlos en nuestros proyectos. Como vemos acá, trabajar con los decoradores en JavaScript plano es, por decirlo de alguna forma, bastante complejo. Por lo que en JavaScript, como vemos, es bastante fácil. Solo es crear una función y crear la anotación o asignarle la anotación a una propiedad o a un método. Pero si queremos hacerlo con JavaScript plano en el formato ES5, pues vemos que es un poco complicado. Vamos ahora a intentar, vamos a ver cómo se ve en el MScript 6, por ejemplo. Guardamos. Vemos que igual en las versiones modernas de JavaScript es bastante complejo todavía, aunque ya aquí soporta clases. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Recuerda que si te ha gustado el video, dale me gusta, activa la campanita, compártelo y suscríbete para más contenido, y nos vemos en el próximo video.